Visita al municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. En primer lugar, quiero en este día agradecer la asistencia a este evento que en principio no encontraba de cómo llamarlo, pero creo que al final encontré un nombre que llega a su objetivo. Visita al municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Desde hace mucho tiempo he tenido la intención de dejar algo al pueblo donde nací y donde inicié los estudios que me llevarían a obtener una profesión. Los deseos que tengo es que llegue el momento de conocer lo que tenemos en nuestro municipio, pues estoy seguro que la mayoría de nosotros no tenemos la menor idea de lo interesante que es hacer esta visita que el día de hoy presento a ustedes, esperando que sea de su agrado. Como antecedentes, comentaré a ustedes que la presente visita es un inicio que se tiene que ir complementando con el tiempo. El contenido de esta visita en el municipio de Ramos Arizpe contempla la cabecera municipal, comunidades y ejidos, mencionando algo de historia y desde luego lo que corresponde a mi profesión de arquitecto. Para complementar esta visita, he tenido la idea de dejarla plasmada en un sinnúmero de acuarelas que inicié el 4 de noviembre del 2011 hasta el día de hoy. Ustedes se darán cuenta de este trabajo que ha sido pesado, pues para llevarlo a cabo se tienen que resolver varios problemas que se presentan. Primero, planear el lugar de visita. Segundo, preguntar cómo se llega. Tercero, a qué distancia tenemos que por recorrer. Cuarto, escoger lo más sobresaliente de cada lugar. Quinto, conseguir compañeros de viaje. Sexto, trabajo en gabinete, fabricar marcos, conseguir materiales como madera, vidrios, clavos, tachuelas, pegamentos, cordón, armellas, caballetes, papel, acuarelas, etc. Noveno, acondicionar el local para la posible exposición. Décimo, mantenimiento, etcétera, etcétera, del edificio en que se monte dicha exposición. En principio, esta visita que deseo que sea un pequeño homenaje a don José María Morales Farías y a doña Artemia del Bosque Flores, a mi señora Minerva Peña, a mis hijos, a mis nietos y desde luego a los habitantes de este municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. El local escogido para este evento está ubicado en la calle Gustavo Espinosa Mireles, 123,
casa antigua donde vivieron don José María y doña Artemia. Para facilitar el recorrido en la exposición, se ha nombrado cada espacio. Entrando a la casa existe la recepción. Entrando a la derecha tenemos la sala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, siendo el 9 la terminación de dicha exposición. En la recepción encontramos lo siguiente: un plano general del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Cuadro número 1. Escudo de armas de Ramos Arizpe, diseñado por la profesora María del Refugio Certuche. Visión de la profesora contemplaba desarrollo industrial. En el esfuerzo fundamos nuestro valer. Cuadro número 2. La heráldica de la bandera nacional. Cuadro número 3. La bandera nacional dividida en 3 partes iguales. En el centro lleva un escudo con el águila y la serpiente, el nopal, agua, guirnalda, etc. Y este escudo ha sufrido cambios hasta llegar al actual. Parece ser que el inicial fue con Ignacio Iturbide. Cuadro número 4. La bandera actual a la cual veneramos todos los mexicanos. Folleto número 5. El himno nacional, que contiene la letra de dicho himno, cosa que muchos se nos olvida el contenido a la hora de alguna ceremonia. Cuadro número 6. Presidencia municipal original. Que yo recuerde, el presidente en esa época era don Tomás Gutiérrez. Casa antigua con cuartos grandes, zaguán y corralón. Y existía un cuarto de muy feo aspecto para todos los que caían en algún error, y era la cárcel principal. Cuadro número 7. La presidencia municipal cambia de fachada. El presidente municipal, José María Morales Farías, y el albañil, señor Jesús Alvarado, se dieron a la tarea de esta modificación. Se agrega un segundo piso y su balcón para dar el grito correspondiente en las fiestas patrias. Cuadro número 8. Presidencia municipal del 77 al 79. Sufre un cambio debido a la compra de la esquina sur, casa y huerta de la señora Hermila Flores. Cuadro número 9.
la presidencia municipal, con el nuevo proyecto del arquitecto Valderrama, siendo presidente municipal el señor Ernesto Saro. En la cabecera municipal de Ramos Arizpe, Coahuila, existen edificios muy importantes que inicialmente fueron la base de la industria en Ramos. Que yo recuerde, las bodegas Capellanía, Laboratorios Farmacón, La Esmeralda, fábrica de mezclilla y una fábrica de molinos de harina, molino de trigo que producía harina para toda la zona. Me llamó la atención en Ramos Arizpe, en el cuadro número 10, la calle Eulalio Gutiérrez, una casa abandonada en Ocampo y Eulalio Gutiérrez. En la entrada principal tiene un pórtico, y lo sobresaliente en este pórtico es que está sostenido su techo por 2 columnas de concreto, pero ambas columnas están colgando del techo y no llegan al piso, y el techo aún no se ha caído. En el cuadro número 11 aparece el campanario de la iglesia de San Nicolás. Se destaca este campanario por estar separado del templo de San Nicolás. Arquitectónicamente, un diseño exclusivo, ya que en pocos lugares de la República Mexicana se encuentra esta solución. En el cuadro número 12 se representa un acueducto en el arroyo El Jaral. Servía este acueducto para llevar agua desde el arroyo La Encantada hasta el molino de Santa María, para mover la turbina del molino. Su diseño es formidable. Lástima que en el 2011 fue dañado por una corriente de agua provocada por el huracán Alex. Como comentario, sí es conveniente reparar este acueducto. Cuadro número 13. Existe un sector inicial del acueducto en su lado sur. Obsérvese la mano de obra estupenda al trabajar los materiales aparentes. Valdría la pena su restauración. Cuadro número 14. Un burro dormido. Lo utilizan para transporte de gente o mercancía, pues el burro arrastra un carrito con llantas de hule, tiene su plataforma para carga ligera y el asiento para el conductor. En este caso, está estacionado en la calle de Ocampo, en la placita cercana al supermercado Gemo. En el cuadro número 14' aparece un hogar en diciembre, en terreno colindante por el poniente con Aurrerá. Sin ser propaganda, estos árboles 65
fueron sembrados por un servidor y han servido para mejorar el ambiente en las colonias cercanas. Muchos de los urbanizadores o propietarios de terrenos esperan que se sequen los nogales para que les pueda dar permiso el desarrollo urbano. Parece mentira, pero esa es la realidad. En lugar de mejorar el medio ambiente, lo estamos empeorando cada vez más. Cuadro número 15. El nido de pájaro. Construido entre espinas para proteger a la futura familia. La planta parece ser a la que le llaman coyonostle. Este nido se encuentra en nuestro primer viaje, que fue de Ramos Arizpe a Cañada Ancha, y de Cañada Ancha, ahí volteando hacia la izquierda, hacia el sur, nos dirigimos a San Martín de las Vacas. Nos ignoraba yo que eran 24 kilómetros de brecha, una cosa que está bien protegida. Sin embargo, creo que convendría darle una arreglada. En el cuadro número 16 existe una vista de conjunto del rancho de San Martín de las Vacas. Me llamó demasiado la atención de ver la limpieza en casas y calles. No vi un solo papel tirado, ni plásticos, ni latas. Ojalá así tuviéramos todo el municipio. En el cuadro número 17, el profesor de la telesecundaria de San Martín de las Vacas nos señaló lo que fue el casco de la hacienda, y dentro del conjunto nos encontramos un cuarto en ruinas, pero con una riqueza en los materiales usados en su construcción: piedra, adobe, techumbre con troncos de árboles desconocidos, carrizo, albarda. Se aprecia que esta construcción fue de mucho valor en su tiempo. En el número 19 aparece este lugar llamado La Campana, que yo realmente nunca me imaginé. Es más, tenía temor de ir a ese lugar, ya que hay que cruzar un arroyo con bastante afluencia de agua en tiempo de lluvias. Sobre la brecha que va de San Miguel a Agüita del Rosario es donde se ubica La Campana. En ese lugar se aprecia una mancha verde de árboles que no pierden la hoja. Su topografía muy agradable, con mucho movimiento vertical. Pasa un arroyo y por el norte una serranía increíble. Plasmé una de sus vialidades con bonito colorido y vegetación. Cuadro número 20. Desde muy chico
me gustó observar la naturaleza, pero francamente no me había tocado nunca ver un cerro como el de la Campana, algo que no se puede describir. Vale más ir y a cada quien le tocará ver esta joya. Cuadro número 21. Agüita del Rosario. Hacienda abandonada en gran parte. La ventaja es que tiene nacimiento de agua en la cumbre de la serranía por el lado sur. En varias partes se ve abandonado, dejando ver la construcción que había en esa zona. En el cuadro número 23, las encinas, se ve que es un lugar atractivo en su topografía. Tiene todos los servicios. El templo, en conjunto con explanada, su arquitectura muy sencilla. En el cuadro número 24, el Realito. Después de visitar las encinas, recorrimos 12 kilómetros de brecha con mucho tránsito de la carretera antigua Saltillo-Monclova. Parece ser que esa zona, antes de llegar al Realito, tiene mucho futuro para el nogal, ya que vimos varios sembradíos de esta especie, con bastante agua almacenada. Aparece el Realito. Su calle principal aparenta un lugar fuera de Coahuila. Es como un oasis en el desierto de Ramos Arizpe. En el cuadro número 25, Acatita, que visitamos antes de ir al Realito, destaca su templo, que también fue destruido por una tromba, dejando únicamente los muros. En el cuadro número 26, el Rancho Nuevo, encontré una noria detrás de un restaurante que tumbaron. Es de admirar la mano de obra en dos pilares situados en la noria. El material es piedra aparente. Los pilares sostienen dos viguetas que me imagino se usaban para sacar el agua. El cuadro número 27. En el rancho de Santa Cruz usaron en todas sus construcciones piedra color café óxido, ya que en ese lugar existe este material. Existe también en ese lugar un monumento principal, que es una cruz que también es de piedra, llamando la atención que el elemento vertical de la cruz y el horizontal son de una piedra de un solo tramo. Cuadro número 28. En el rancho de Santa Cruz existe un espacio a manera de zócalo, rodeado de casas, una plaza y la iglesia. Por cierto, están restaurando a base de un aplanado blanco. Se ve agradable actualmente, pero lo correcto
sería que al restaurar se usaran los materiales originales. Número 29. Santa María. Es un lugar muy atractivo, pues lo que tiene en existencia vale la pena conocerlo. En primer lugar, una iglesia que ha tenido varias intervenciones federales o estatales para su restauración, y desgraciadamente han sido 100% negativas. Lo más notable en lo negativo es que quitaron todas las pinturas de los retablos que aparecen en el interior de la iglesia. A la fecha se desconoce dónde están esas pinturas. Yo recuerdo como una joya una cara de San Pedro que estaba a la derecha del sagrario. Podríamos seguir platicando de las pinturas y de nada nos serviría mientras no regresen a ese lugar. La arquitectura del templo está fuera de serie, considerando su fecha de construcción. En dicha iglesia se celebra la última misa del padre Miguel Hidalgo. Como dato adicional, su piso está diseñado con madera y debajo del piso fue utilizado como panteón. Cuadro número 30. Enfrente de la iglesia, a una distancia considerable, existe una casa que sin duda era de los dueños de la hacienda de Santa María. Es una casa muy agradable en su diseño y los espacios utilizados en sus pórticos, en sus habitaciones, indican que la manera de vivir en esas épocas es muy diferente a la que estamos acostumbrados actualmente. Cuadro número 31. Hacia el sur de la casa descrita anteriormente existe un portón de madera y herrajes de fierro, destacando los esquineros, el conjunto y la mano de obra de excelentes resultados. Ignoro a qué lugar da acceso, pues sus dimensiones son de 3 por 4 metros aproximadamente. Digo que ignoro hacia dónde conduce porque afortunadamente permanece cerrado. Cuadro número 32. Mesón del Norte, cercano a Santa María. Este ejido ha tenido demasiado desarrollo industrial y eso ha obligado a los ejidatarios a realizar venta de terrenos, y con el producto de esas ventas han ido restaurando todas sus viviendas y además contar con todos los servicios primarios como agua, drenaje, pavimentación. En resumen, este ejido ha tenido un cambio total. Cuadro número 33. Certuche, un lugar muy agradable, muy bien comunicado,
con mucho futuro, ya que por todo su terreno de norte a sur pasa el arroyo de la Encantada con bastante agua, y se antoja y se supone que en su trayecto se pudieran hacer parajes muy agradables, deteniendo el líquido que chorrea por dicho arroyo. Por el sur de este lugar pasa el ferrocarril que va de Saltillo a Piedras Negras, y desde luego hay que nombrar que lo que rodea por el lado sur a ese lugar de Sertuche existen unas montañas con muy bonito aspecto y muy caprichosas. En el cuadro número 35 estamos representando la estación Higo. En este lugar pasa el ferrocarril que va hacia Paredón, y se cree que esta construcción fue en principio la estación Higo. Hacia el norte de esta construcción existe un edificio con 8 cuartos o viviendas y un lugar apropiado para estacionar el armón. Cuadro número 36. Enfrente de la estación existen casas aparentemente ser de los ferrocarrileros, y lo interesante es que están construidas con madera muy bien conservada y algunos muros de piedra. Estos materiales probablemente fueron traídos de otros lugares, y nuevamente me llamó la atención la limpieza en sus pisos. En el cuadro aparecen dos escobas. ¿Qué tal? Cuadro número 37. Ejido Higo, anteriormente Los Ixtles. Encontramos una casa muy bonita, aspecto, sus muros, sus puertas, su patio y una palma que es un tesoro. Se aprecia mucha humedad en el exterior. En el cuadro número 38 aparece Las Calandrias. Este lugar ni quien lo tomara en cuenta antes de que pasara la carretera que va de Ojo Caliente a Santa Cruz. Se ve que en el subsuelo existe bastante agua, porque existen grandes sembradíos, y con muy buena visión abren los propietarios fraccionamiento campestre. Se percibe un éxito completo. En el casco de esta hacienda de Las Calandrias existen construcciones que han sido restauradas en sus exteriores. Hay algunas ruinas de casas habitación, y resalta en el conjunto un templo donde se venera cada año al patrón el Santo Cristo. Tenemos ahora el cuadro número 39.
Mesillas. El acceso a este lugar se me hace un poco largo. Desde la carretera Ojo Caliente, Santa Cruz, pudiera pensarse en otro trazo. La ex hacienda de Mesillas ni parece que estamos en un rancho. Existe una iglesia que la tienen impecable, localizada en un terreno muy grande como jardín, donde se ubican otras instalaciones rodeando el mencionado jardín. Como fondo del conjunto aparece el cerro en forma de mesa, de ahí su nombre de Mesillas. En el cuadro número 40, la gamuza se encuentra en pleno desierto, aunque hay indicios de desarrollo. El rancho original que recorrí, me di cuenta que era un lugar de mucho auge por el número de habitaciones en ruinas, y destaca en la calle principal una iglesita abandonada, y colindando con ella existe una construcción toda a base de adobe. Y como detalle me gustó plasmar el zaguán, que como límite oriente tiene un arco fabuloso de 3 puntos. Ignoro cómo lograban construir con esa calidad. Cuadro número 41. El barril. Se encuentra a uno y otro lado de la carretera Saltillo-Monclova. En la parte oriente existen gallineros de una empresa, y hacia el poniente, después de unos kilómetros de brecha, se encuentra el conjunto de casas que forman lo que es el barril. Casas aisladas, en buen estado y habitadas, con todos sus servicios. Hacia el sur de estas casas, como monumento, aparecen unos cerros muy caprichosos en su estructura. Cuadro número 43. Sobre la carretera Saltillo-Monclova se encuentra un lugar llamado Fraustro, y cercano a este lugar se encuentra San Ignacio. Es un rancho muy habitado, con su calle principal muy ancha y a veces estrangulada, pero se ve que este rancho San Ignacio ha estado muy bien conservado, bardeado, y desde luego el templo que se aprecia está en perfectas condiciones, y se ve que es bastante grande para una buena cantidad de personas. En los cuadros número 44, 45, 46 y 47, estoy conjuntando estos cuadros con mucho cariño, ya que en este lugar, La Leona, fue donde recibí la sorpresa de ver en el municipio de Ramos Arizpe un conjunto de construcciones a base de piedra de rostro colocada a hueso. Me imagino que este conjunto fue el casco de la hacienda. En el número 44 se observa un salón de muy buenas dimensiones, como la puerta principal
no se aprecia, pues hay un sinnúmero de piedras que se han ido cayendo y sobresalen unos contrafuertes en los muros para asegurar más la construcción. Por el lado norte de este salón existe un acceso a través de una puerta muy bonita que la represento con el número 45. Resalta la puerta, pues está incrustada en muro de piedra. Entrando al salón, en el interior se ve que es bastante grande. Ya no tiene techo, solamente unos murillos, y se observa que una piedra grande que se cayó del pretil y se atoró en los murillos. Esta piedra está representada en el cuadro número 46. Sobre los muros se aprecian plantas muy antiguas, como una biznaga que está en la esquina norponiente, con vida aún. Se supone que entre murillo y murillo existió una cama de carrizo y sobre este el terrado de la azotea. Con el número 47, desde el exterior del edificio de adobe y a través de una puerta se observan cuartos que posiblemente fueron habitaciones. En este interior observé que existía o existe una tina de baño cuadrada en color blanco. Aclaro que el 4 de noviembre del 2011 un hijo, José María, y yo vimos este conjunto y fue el inicio de esta visita al municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Como comentario, se percibe que en esta zona de La Leona, el Pelillal, Las Esperanzas, existe bastante agua en el subsuelo. El acceso a esos lugares es a través de un camino pavimentado, aunque nos faltó ir al lugar donde termina, que se llama Reata. Cuadro número 48. A través del camino antes mencionado, llegamos al rancho El Pelillal. Existen casas bien conservadas y además con bardas que limitan la propiedad de cada quien. Se aprecia que cada propiedad tenga sus arbolitos. En el cuadro 49 se aprecia en la acuarela que Las Esperanzas es un lugar bien planeado. Sus casas con pocas ventanas para conservar mejor el clima en sus interiores. Cuenta con servicios primarios, aunque sus calles no están pavimentadas. Casi en el centro del pueblo y sobre una lomita existe una iglesita. No supimos a quién se venera. Desgraciadamente estaba cerrada. En los límites, por el lado norte de este lugar, existe la presa Las Esperanzas
y por lo tanto existe un bordo que contiene el agua y se observa gran cantidad de árboles en su entorno. A 5 kilómetros por el norponiente existen los Treviños con su presa, que fue el lugar a donde fuimos a investigar una propiedad de su servidor, mi hijo José María y yo. Y al regreso nos encontramos con el ya llamado el lugar de la Leona. En el cuadro número 52, por la carretera libre Saltillo-Torreón, a unos 60 kilómetros de Saltillo, existe la presa El Tulillo, que en fechas de la visita no tenía absolutamente nada de agua. De la presa hacia el norte está Hipólito, que es o fue un pueblo con mucho tránsito de ferrocarril, que va hacia Paredón. Es un pueblo con todos los servicios primarios, bien poblado y su trazo bastante aceptable. Existen construcciones muy atractivas, llamándome la atención, una casa habitación abandonada, tiene su jardín al frente, mediante una barda está protegido dicho jardín, y el acceso a la casa es una puerta que ya quisiéramos tener nosotros. Sobresale en dicha puerta un arco de medio punto a base de madera y herrería en la parte superior, que sin duda es un valor arquitectónico esta herrería. En el cuadro número 53 se está representando un conjunto en el centro del pueblo de Hipólito, que podría servir como patrón en el resto del municipio Ramos Arizpe, Coahuila. Se trata de un conjunto que contempla un templo con 2 torres verticales, con un diseño muy especial. Frente al templo existe un jardín arbolado con bancas y que sirve de acceso al templo o bien como lugar de espera. Y para rematar el conjunto hacia el lado oriente hay un espacio bardeado con juegos infantiles. Existe también una especie de campanario aislado. En el cuadro 54, siguiendo el camino de Hipólito hacia el norte, encontramos varios ejidos. Nos detuvimos en el llamado Ojito. En el trayecto de la carretera Hipólito a Alto de Norias se encuentran varios ejidos y entramos a uno llamado El Ojito. Entrevistamos a una señora y nos platica que debido a las heladas y a la sequía no había que comer. En las inmediaciones del rancho nos dimos cuenta de una construcción de una bodega bastante grande, probablemente es para almacenar granos,
forrajes o herramientas o maquinaria. Lo que me dio gusto es que me di cuenta que en ese lugar existe la elaboración del adobe con materiales del lugar. En la pintura se observa más o menos el sistema a seguir para lograr el adobe. En el cuadro número 55, siguiendo hacia el norte de la carretera de Hipólito, hacia el norte, encontramos el ejido La Tortuga. Después de visitar por varios minutos dicho lugar, nos dimos cuenta que realmente no tenía nada que observarse. Sin embargo, al querer abandonar el pueblo, nos dimos cuenta de unas instalaciones muy raras que yo no conocía, con maquinaria, con instalaciones eléctricas. Uno de los conjuntos era para extraer el istle. Tiene varias máquinas y aparece en la acuarela el sistema a seguir para obtener dicha fibra. En el cuadro 56, en ese mismo lugar de La Tortuga, aparece un conjunto donde se extrae la cera de candelilla. En dichas instalaciones, techadas, con lona, hay un lugar para almacenar la candelilla natural. Una especie de parrilla también existe, y encima de esa parrilla está un tanque vacío que me imagino que es donde colocan la candelilla natural. Sobre la parrilla, dicho tanque está por unos minutos o horas, no sé, para obtener la cera de candelilla, claro, que este tanque recibe el fuego de un lugar o de un socavón en la tierra donde existe el fuego y sale por la parrilla y por consecuencia derrite todo el contenido del tanque. Al obtener la cera, almacenan la basura que es de la misma planta en un patio grande, y del patio arriman a la fosa que está debajo de la parrilla dicha basura, y con eso propagan el fuego. Como equipo de producción tienen tanques, palas, carretillas, rastras, guantes, talaches, etcétera, etcétera. Se ve que es una industria en pequeño, muy bien montada. El ver unas instalaciones desconocidas, da gusto de volver al lugar y verlo trabajar, porque desgraciadamente el día que fuimos no había gente trabajando. En el cuadro número 59, sobre la carretera Saltillo a Monclova, en el kilómetro 100 aproximadamente,
existe una construcción que es la entrada hacia la hacienda del Plan de Guadalupe. En dicha construcción existen varios mensajes escritos en placas de granito o mármol. El principal mensaje dice: el Plan de Guadalupe fue la bandera del movimiento constitucional encabezado por don Venustiano Carranza. Esta construcción está construida basándose en un arco de medio punto y unos muros donde sobresalen unas vigas hacia el exterior en color amarillo oro. Muy llamativo dicho conjunto. En el cuadro número 60, llegando a la hacienda de Guadalupe, mediante una carretera con sus derechos de vía señalados, se ve que dicha hacienda tiene bastante terreno donde se contemplan un lugar para la presa, lugares para estacionamiento, habitaciones y hasta un lugar para aterrizar avionetas o helicópteros. En lo que es o fue el casco de la hacienda, tiene un diseño muy llamativo. En forma de U se ubican dos crujías de cuartos, una hacia el lado poniente y otra hacia el lado oriente, rematando con una hacia el lado norte. De este conjunto se observa un conjunto de jardín a base de plantas del desierto, como si fuera un paraje de palmas, creo que le llaman samandoca. Las circulaciones de dicho jardín están a base de tierra roja y los cordones cuneta con piedra blanca. Se ve muy agradable el conjunto, tanto del jardín como de las crujías que mencioné. Hacia el norte del jardín existe un monumento donde se lleva a cabo el festejo del Plan de Guadalupe o la ceremonia cada año el 26 de marzo. Desgraciadamente, el conjunto parece muy agradable. Sin embargo, después de analizar los techos de las dos crujías, que aproximadamente son unos 30 cuartos o un poquito más, ninguno está en condiciones de ser utilizados en su interior. Lástima, pero creo que debe pensarse que este conjunto habitacional del casco de la hacienda de Guadalupe debe ser utilizado en algo que, una vez pensado y analizado, pudiera dar muy buenos resultados. Creo que vale la pena mencionar que en el lado norte de todo el conjunto existen terrenos muy bien bardeados que se supone fueron los corrales
que se utilizaban en el casco de la hacienda, ya fueran caballos, cerdos, no sé, pero creo que ese fue la intención al construir dichos corrales. En el cuadro número 61, siguiendo la carretera de Monclova, nos encontramos con el ejido La Paloma. Aparentemente es un ejido que está equipado con todos los servicios. Por mencionar, tiene sus escuelas, telesecundaria, centro de salud, líneas eléctricas, agua y desde luego las habitaciones y una pequeña iglesita fue la que nos llamó la atención. Su capacidad creo que sea para unas 30 personas cuando mucho. Es un lugar muy chiquito, de 4 por 6 aproximadamente, con su techo de morillo y terrado. Existe en el exterior de esta capilla un techo hacia el lado sur que aparentemente sirve para cuando hay más personas en el acto de dicho templo. En el cuadro número 62, después de recorrido en La Paloma, me di cuenta que en varias casas de los habitantes tienen la precaución de cercar sus terrenos, y me llamó mucho la atención una casa frente a la iglesita por la construcción de su barda a base de quiotes de lechuguilla y con una mano de obra increíble. Cuadro número 63. Siguiendo la carretera Saltillo-Monclova, en el kilómetro 125 aproximadamente, existe lo que es la muralla, serranía, admiración de propios y extraños. Existe un pequeño rancho llamado San Lázaro, que se menciona como uno de los límites norte del municipio de Ramos Arizpe. En el trayecto dejé de visitar el ejido del Sacrificio y el ejido del Plan de Guadalupe. Y desde luego, lo más importante y que me dio mucha lástima es que no pudimos entrar al llamado Cedral, que según entiendo es de los lugares más bonitos que tiene el municipio. Creo que sí vale la pena pensar en arreglar el camino que va de La Paloma al Cedral. Hay un pequeño problema ahí con el municipio de Castaños, sin embargo, creo que sea factible arreglar. En el cuadro número 65, en la carretera Saltillo-Monterrey, aproximadamente en el kilómetro 30, hacia el poniente hay un ejido llamado San Gregorio, lugar que me tocó visitar desde hace años. Ahora pude entrar a una casa bastante grande que está en malas condiciones, desde luego, y que según entiendo fue ocupada por los señores Solimosi, alemanes que habitaron dicho rancho.
en uno de los pórticos interiores aparece apoyada en pilares de piedra una viga de madera, sin mentirles, de 18 metros de largo, de una sola pieza. En el número 66, en el cuadro, se observa en la misma casa un patio con una palma muy antigua, deduciendo por su tronco que está a la vista, y a través de un arco de medio punto construido con adobe se plasmó en acuarela este patio. En el cuadro 67, colindando con San Gregorio, está el ejido de Ojo Caliente, lugar muy visitado. En sus casas abandonadas existe un portal resaltando una viga de madera que sirve de cerramiento. Esta viga fue rebajada en su parte inferior, formando un arco alargado. En el cuadro número 68, colindando con Ojo Caliente, se encuentra Higueras, que en su tiempo fue un centro minero con mucho auge. En ciertos lugares me encontré con unas ruinas muy atractivas y quedaron como recuerdo de lo que fue la estación de Ferrocarriles Nacionales de México. En este lugar creo que fue el primer teleférico que existió en la República, donde bajaban el mineral de La Paloma, un cerro muy destacado, hacia Higueras. En el conjunto se aprecia la belleza de los monumentos naturales, o sean sus montañas. En el cuadro número 69, debajo de las vías de ferrocarril, existen varios túneles muy bien construidos y con materiales que no son de la zona de este lugar. Probablemente fueron traídos por ferrocarril de la parte sur de nuestra república. Sobresale la piedra aparente en tonos amarillentos. En el cuadro número 70, San José de los Nuncios, al oriente de Ramos Arizpe, se encuentra esta zona con mucha inversión en gallineros. Se me ocurrió dibujar lo que es la entrada al casco de la hacienda. Sobresalen dos mojoneras de piedra y bardas de materiales sobrantes. Existe una bodega que posteriormente visitaré para plasmar el arco de su portón para entrar a dicha bodega. Cuadro número 80, Ojuelos, que se menciona como límite oriente del municipio de Ramos Arizpe. Es un lugar muy desconocido, a pesar de lo cercano al aeropuerto Plan de Guadalupe. Su tierra me llamó la atención por su color y el cómo la han aprovechado para sus construcciones. Cuadro número 72, Paredón, un lugar
muy llamativo. Fue un centro, o es un centro ferrocarrilero muy importante en el municipio de Ramos Arizpe. Es un pueblo muy bien poblado, con todos los servicios primarios que se necesitan para el bienestar. Casi directamente nos dirigimos a la estación de ferrocarriles y según se aprecia en la acuarela, es un lugar de mucha actividad. Se observan los edificios en muy buen estado, sus patios con gran almacén de durmientes, las vías principales y vías adicionales como estacionamiento para furgones estacionados, etcétera, etcétera. El conjunto se percibe agradable. En el cuadro número 73, cercano a la estación de ferrocarril y en sus propios terrenos, existe una plataforma probablemente de concreto y piedra, y sobre dicha plataforma una máquina de ferrocarril con el número 501. Este es un recuerdo se puede decir, del héroe Jesús García, llamado el héroe de Nacosari. En el cuadro número 74, cercano a Paredón, existe una desviación que va hacia Anhelo. El camino es de terracería y se me hace que se podría pensar en otro trazo, pues el actual se siente muy retirado de Paredón a Anhelo. Al llegar a Anhelo, nos dirigimos directamente a lo que fue el casco de la hacienda, que vale la pena visitar. Es un lugar con bastante agua rodada y muy arbolado. Desgraciadamente, lo que fue la hacienda, todo está en ruinas. En el cuadro número 75, al fondo de la explanada arbolada, existe en funciones un templo con sus torres y de muy agradable vista. Quien atiende dicho templo es un hijo de mi primer maestro de obras que tuve en Ramos Arizpe, Coahuila, cuyo nombre es el señor Víctor Morales, que falleció en la ciudad de Chicago por una bala perdida. La arquitectura del templo es muy llamativa y en su interior todo muy bien conservado, con una limpieza que ya quisiéramos tener en todo lugar. Cuadro número 76. Sobre la carretera Paredón-Fraustro, en el lado sur está el casco de la hacienda de San Juan de Amargos, que se encuentra en restauración. Dentro del casco sobresale la iglesia, que no se pudo entrar por estar cerrada. Sin embargo, me gustó una casa con pórtico que, según entiendo, es el lugar donde hacen reuniones muy importantes para sus propios propietarios. El cuadro número 77. En el lado norte de la carretera está el ejido de San Juan de Amargos y resalta a la vista una lomita que es donde está la iglesia, que también
está cerrada. Sin embargo, me llamó la atención la vista que tiene San Juan de Amargos desde esa loma. Se tiene una vista de las casas aisladas con su valle para cosechar forrajes, y en el fondo de dicho valle se tiene una sierra que es un monumento natural. En principio de este evento les mencioné que es un pequeño homenaje a don José María y a doña Artemia, quienes aparecen en las acuarelas de sus retratos. Además quise pintar 3 azucenas, flores diferentes, cosa que no hice en su sepulcro. Espero me dispensen lo tardado del contenido de esta visita, y me agradecería mucho saber sus sugerencias y sus opiniones, para lo cual existen unas hojas en la recepción. Gracias a las personas que inauguraron este evento, que fueron mis condiscípulos en primero de primaria en la escuela Miguel Ramos Arizpe, aproximadamente en el año 1935. La maestra de nosotros fue Estelita Cuellar, pariente de los empresarios Materias Primas Cuellar. También lo dedico a mi familia, y finalmente quiero agradecer de una u otra manera a todos los que colaboraron conmigo para llevar a cabo esta visita, como la señora Manuela Carvajal, el señor Rubén, Maderas Reciclables, la vidriería que está en la calle Juárez, la maderería Recio, el Galeón y varias ferreteras, porque todo fue con la intención de hacer la mano de obra en Ramos Arizpe. Gracias a todos, y que este principio siga para complementar dicha visita.